Fracturas de antepié y de la diáfisis y segmento distal del quinto metatarsiano. ¿Qué porcentaje de peso del pie soporta el primer metatarsiano? 40%. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes de los metatarsianos? Las fracturas del quinto metatarsiano. ¿A qué están asociadas las fracturas por estrés del quinto metatarsiano? A pie cabo varo. ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento para las fracturas multifragmentarias desplazadas de varios metatarsianos? Placa de minifragmentos. ¿En qué procedimientos puede tener complicación postquirúrgica la elevación de la falange o rigidez metatarsofalángica? El alambre de Kirchner. ¿En qué procedimiento ocurre? Cuando se colocan alambres de Kirchner. Muy bien. Vamos acá. Anatomía. Todos los metatarsianos presentan una base, un eje, una extremidad o cabeza en la zona distal. Tienen forma prismoide, más anchos en la base y cónicos distalmente. La base tiene forma de cuña y se articula con los huesos del tarso. La diáfisis está curvada dorsalmente y tiene una superficie rugosa para la inserción de los ligamentos. La cabeza está formada por una superficie articular convexa que se extiende hacia plantar, más hacia plantar que hacia dorsal. La superficie plantar está acanalada por dos eminencias articulares para el paso de los tendones flexores. Los sesamoideos agregan funcionalidad biomecánica ofreciendo protección al tendón flexor largo del hallux. El primer metatarsiano soporta 40% del peso del pie, la mitad de cada hueso sesamoideo. El segundo metatarsiano es el más largo de los huesos metatarsianos. Su base tiene 5 facetas articulares y está ranurada entre los 3 huesos cuneiformes. El tercer y cuarto metatarsiano se articulan con huesos del tarso y metatarsianos continuos. El quinto se reconoce claramente por su base más ancha y la eminencia lateral que forma la tuberosidad. La base tiene inserción para el tendón del tercer peroneo en la superficie dorsal de la parte media. La principal arteria nutricia del quinto metatarsiano entra en el hueso medialmente en la unión de los tercios proximal y medio, para luego dividirse en vasos proximales y distales. La vascularización proximal del quinto metatarsiano procede de la tuberosidad, creando una zona divisora del flujo vascular en la unión entre la metáfisis y la diáfisis. Zona proclive a fracturas por sobrecarga y a no consolidación. El quinto metatarsiano posee el rango de movimiento más amplio de todos los metatarsianos y, a excepción de la base, solo están presentes las conexiones de ligamentos sueltos con el metatarsiano adyacente. La irrigación representa uno de los aspectos fundamentales en el pronóstico y tratamiento de la fractura, debido a la precariedad de la zona distal a la fractura de Jones, donde se presentan fracturas por estrés. En el tercio proximal del quinto metatarsiano, las fracturas se dividen en fracturas por avulsión, fracturas de Jones y fracturas por estrés, la cual contempla un análisis y manejo distinto en estos 3 segmentos. Es apropiada una atención especial para las fracturas de Jones o True Jones. Se ha demostrado que esta fractura transversal en la base del quinto metatarsiano, en la unión metafisaria-diafisaria, es un punto de inflexión para el suministro de sangre y por lo tanto es notoria por el tiempo de curación prolongado, las malformaciones y la pseudoartrosis. El abordaje no quirúrgico se ha demostrado que conduce a un tiempo más largo de consolidación, retorno a la función y finalmente a la necesidad de una fijación secundaria en algunos casos. Bueno, aquí tenemos la funcionalidad biomecánica, una imagen anatómica en visión inferior donde se ven los huesos sesamoideos del primer metatarsiano y vemos los metatarsianos del primero al quinto.
en donde el segundo metatarsiano es el más largo y está anclado entre las tres cuñas. ¿Ok? Y bueno, se presenta en el quinto metatarsiano, está la tuberosidad del metatarsiano. Todos tienen una base ancha y se hacen cónicos en la parte distal, en donde están las cabezas, y tienen una superficie articular que es convexa. Ok, aquí tenemos la irrigación, el suministro de sangre perióstica, en donde hay un suministro de sangre perióstico, una arteria nutricia, y están los vasos metafisarios arteriales. Okay, aquí tenemos lo que es la clasificación de las fracturas del quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano, en donde son fracturas por avulsión, fracturas de Jones y fracturas por estrés. En cuanto a la revisión de la literatura, las fracturas de los metatarsianos agudas representan aproximadamente el 35% de todas las fracturas del pie y el 5% de las lesiones esqueléticas del cuerpo. El quinto metatarsiano, incluidas las fracturas en el extremo proximal, es la fractura más frecuente, seguida de las fracturas del tercer metatarsiano y metatarsiano continuo. Las fracturas tarsianas se presentan el 9% de todas las fracturas, representan el 9% de todas las fracturas del pie. Un total de 60% de las fracturas del metatarsiano medio se asociaron a una lesión de metatarsiano vecino. Las fracturas por estrés, que ocurren principalmente en atletas, personal militar o incluso deportistas de fin de semana, donde comúnmente afectan el esqueleto del pie. Las fracturas por sobrecarga proximales de los metatarsianos se ven en bailarines. En muchos casos, para poder realizar el diagnóstico de estas fracturas se requiere realizar resonancia magnética, debido a que la radiología no se observa en los estados iniciales. Múltiples autores han planteado clasificar estas fracturas en tres grupos: línea de fractura estrecha tipo 1 sin esclerosis intramedular, línea de fractura ancha tipo 2 con esclerosis intraarticular, obliteración completa tipo 3 del canal medular. En muchos casos depende del momento del diagnóstico de la fractura o el tiempo de evolución. Las fracturas por avulsión, que involucran la extremidad proximal del quinto metatarsiano, resultan de la acción de las fuertes bandas laterales de la aponeurosis plantar durante una lesión por torsión. La neuropatía sensitivo-motora hereditaria y la neuropatía diabética disponen también a las fracturas tipo 3 por pérdida de la sensación de sobrecarga sobre el quinto metatarsiano. Por lo general, el patrón de fractura es transversal, ligeramente oblicuo. Ocasionalmente, estas fracturas son conminutas, desplazadas significativamente o que interrumpen la base del cuboides en la articulación del quinto metatarsiano. Evaluación y diagnóstico clínico. El diagnóstico de las fracturas metatarsianas se basa en la historia del mecanismo de la lesión y el examen clínico, junto a una radiografía simple. Por lo general se asocian proyección anteroposterior oblicua y en algunos casos proyección lateral. La presentación aguda de las fracturas metatarsianas se caracteriza por dolor, hinchazón e incapacidad para soportar el peso. La evaluación clínica inicial revela dolor a la palpación, hematomas en muchos casos en la zona plantar y exacerbación del dolor con la carga axial del antepié. Las fracturas por estrés aguda normalmente no se detectan en las tres vistas estándar del pie. Se sugiere que se realicen radiografías repetidas entre 10 y 14 días después del inicio de los síntomas. En este momento, un espacio de reabsorción radiotransparente alrededor de la fractura confirma el diagnóstico. La tomografía computarizada está indicada para evaluar la extensión de las fracturas intraarticulares complejas o lesiones asociadas. Indicaciones. El primer metatarsiano en el tratamiento quirúrgico está indicado para fracturas cerradas inestables, fracturas intraarticulares abiertas y lesiones en el paciente politraumatizado. La presencia de al menos 10 grados de angulación plantar
indica la necesidad de reducción. Metatarsianos de 2 al cuarto, quirúrgico en fracturas metatarsianas con más de 10 grados de angulación sagital, más de 3 a 4 milímetros de desplazamiento en cualquier otro plano. Las fracturas cerradas desplazadas que requieren reducción a menudo se clasifican como inestables debido al alto riesgo de redesplazamiento dictado por las acciones de los músculos intrínsecos y extrínsecos. En el quinto metatarsiano, las fracturas de tuberosidad sin desplazamiento deben tratarse con inmovilización inicial. Las opciones disponibles consisten en lo siguiente: yeso duro por debajo de la rodilla, bota rígida para caminar, un zapato de suela dura o apósito Jones o elástico. En las fracturas desplazadas de la tuberosidad se recomienda reducción y fijación de la fractura, ya sea con técnicas percutáneas cerradas o técnicas abiertas, con tornillo de tracción o banda de tensión. Indicaciones para el tratamiento quirúrgico en las fracturas en la tuberosidad son un desplazamiento de más de 2 milímetros o una afectación metatarsiana de más del 30%. Las fracturas de Jones tienen una tasa de consolidación alta. Las fracturas de Jones tienen una tasa de consolidación alta con el tratamiento ortopédico, pero la consolidación es lograda en mucho más tiempo con el tratamiento quirúrgico. En casos de ser tipo 2, se debe realizar tratamiento quirúrgico de preferencia en compresión con tornillos de rosca parcial o doble rosca. En los grados 3, muy probablemente se requiera el uso de injerto autólogo o heterólogo, donde en la actualidad se utilizan placas que ayudan a mantener el injerto colocado. En pacientes de alta competencia o deportistas de élite se realiza la cirugía para la pronta recuperación y menor tiempo de inmovilización. Las fracturas en la zona de estrés, por lo explicado previamente, en cuanto a la irrigación, suele requerir tratamiento quirúrgico en un porcentaje más alto de los casos, por lo cual es importante revisar si está asociado a un pie cabo que tiende a producir aumento del estrés de esta zona y reproducción de este si no es corregido como ente causal. Las fracturas no desplazadas de la diáfisis y el cuello se curan adecuadamente después del tratamiento no quirúrgico. No desplazadas de la diáfisis y del cuello. El desplazamiento de fragmentos de más de 3 a 4 milímetros, la deformidad rotacional y la deformidad angular de más de 30 grados requieren manejo quirúrgico con reducción y fijación definitiva. Contraindicaciones para pacientes con síndrome compartimental agudo, vasculopatías periféricas severas, diabetes mellitus con afectación de miembros inferiores descompensada, procesos infecciosos agudos en el pie, son contraindicaciones para esta cirugía. Sin embargo, actualmente, gracias al uso de bloqueos, han disminuido las contraindicaciones sistémicas de los bloqueos. Planificación preoperatoria, clasificación. Las fracturas metatarsianas a menudo se describen en relación con el sitio anatómico de la fractura: base, diáfisis, cuello, cabeza, de afectación articular. Esta clasificación tipo AO destaca 3 tipos de fractura, que son las siguientes: A, B y C. A, extraarticulares; B, intraarticulares; y C, fracturas luxaciones. Se describe otro patrón de lesión que es el siguiente, el tipo D, una dislocación metatarsiana pura, metatarsio flotante. Este sistema simple sigue el principio de clasificación AO-Müller a través del uso de numeración para delinear la ubicación de la lesión. El sistema de clasificación de los metatarsianos se divide en los siguientes grupos. Tipo A se subdivide en proximal, fracturas metafisarias, diafisarias y metafisarias distales. Tipo B
Se subdivide en articular parcial proximal, cuña metatarsiana y articular parcial distal. Finalmente, tipo C, se subdivide en articular completo proximal, conminución metafisiodiafisaria y articular completo distal. El uso de placa de minifragmentos para una reducción abierta y fijación estable en sus versiones de 2.4 y 2.7 permite movilización precoz, apoyo en menor periodo de tiempo, disminuye la longitud e inclinación del metatarsiano. Se utiliza en modelo longitudinal, en T o L, dependiendo si es distal o proximal. El uso de alambres de Kirchner sea de forma abierta o percutánea. El uso de alambres de Kirchner, ya sea de forma abierta o percutánea, en algunos casos pueden ser utilizados para fracturas de trazo simple, lesiones de piel que no permiten osteosíntesis con placas y fracturas expuestas en urgencia. Sin embargo, están asociados a rigidez de la articulación metatarsofalángica o actitud de flexión dorsal o en garra de las falanges afectadas. Depende por dónde pase el alambre a nivel de la falange, debido al tiempo que se requiere mantener los alambres hasta la consolidación definitiva de la fractura. Paciente con 3 horas de evolución de un accidente vial en motocicleta se llevó a mesa operatoria y se realizó lavado exhaustivo y limpieza. Reducción de luxación metatarsofalángica y estabilización de segundo y tercer metatarsiano con alambres endomedulares. Los fijadores externos en fracturas metatarsianos generalmente se usan en fracturas abiertas con alto grado de contaminación, con la finalidad de estabilización temporal manteniendo la longitud del metatarsiano. En el caso de fracturas del cuello de metatarsiano, pueden ser usados tornillos de minifragmento 2.0 para mantener la longitud e inclinación de la cabeza. El abordaje es generalmente longitudinal dorsal, donde el hueso afectado en el espacio intermetatarsiano, cuando son 2 de los metatarsianos que se ven intervenidos, que van a ser intervenidos. El manejo de la fractura abierta del primer metatarsiano sigue los principios generales de la terapia con antibióticos, el debridamiento de la herida, las incisiones de fasciotomía para el síndrome compartimental y la fijación externa temporal o una fijación interna mínima hasta que se logre una cobertura de tejido blando. En el quinto metatarsiano depende de la zona de fractura y el implante a colocar. En fracturas de tuberosidad o de Jones, cuando se fija con tornillos canulados, puede hacerse por mínima incisión bajo intensificador de imágenes. En el caso de placas, se puede usar un abordaje dorsal y lateral. En el caso de diáfisis del quinto metatarsiano, con el uso de placas se usa un abordaje dorsal con ligera tendencia a lateral para la colocación de las placas. La técnica quirúrgica, en las fracturas articulares se busca una reducción anatómica de las fracturas para evitar artrosis y consolidaciones viciosas. En el primer metatarsiano, en el caso de presentar fracturas que comprometen la articulación, el abordaje puede requerir ser realizado de manera dorsal o dorsomedial, así como cuando se requiere una artrodesis tarsometatarsiana. En algunos casos, dado la complejidad del compromiso articular, se requiere el uso de distracción, de preferencia distractor como el modelo de Hintermann, para la visualización de la articulación de la fractura. En la fractura, y una vez reducido el fragmento, se debe fijar temporalmente con la cantidad de alambres que sean necesarios para mantener la reducción. Mientras se coloca la placa, incluso en algunos casos puede dejarse alguno bajo el principio de alambre perdido, siempre y cuando no
no esté de manera intraarticular. No entendí eso. En el primer metatarsiano, en el caso de presentar fracturas, ajá. Del segundo al cuarto metatarsiano, las placas se colocan por lo general en el dorso. Cuando es intraarticular, pueden ser colocadas en T o L para la base proximal de los metatarsianos, en algunos casos tipo puente por la complejidad de la misma. En las fracturas de la diáfisis se debe colocar placas rectas tratando de colocar 2 tornillos proximales y 2 distales al trazo de la fractura. En el quinto metatarsiano, de preferencia la reducción de la fractura en cuanto a la diáfisis y fracturas distales, la fijación con placas son colocadas lateralmente siempre que sea posible. En especial para reducciones intraarticulares, donde se debe fijar temporalmente con alambres para una fijación momentánea, manteniendo la reducción y la colocación de las placas o tornillos según sea la planificación quirúrgica. En algunos casos se puede colocar tornillos de compresión interfragmentaria solos o con placa posteriormente. Se recomienda la mayor estabilidad posible para la movilidad y recuperación en poco tiempo del paciente. En las fracturas distales del cuello o cabeza del metatarsiano se describen alternativas de placas de 2.0, así como uso solo de tornillos en trazos simples para mantener la angulación e inclinación de la cabeza, así como también el uso de alambres de Kirchner. En el caso de colocación de alambres, generalmente se colocan de forma retrógrada en primera instancia de proximal a distal, saliendo por la región plantar y colocando retrógrado al extremo proximal de la fractura, utilizando algunos autores un cerclaje para fracturas multifragmentarias. En casos complejos como este, que se ha presentado con fracturas multifragmentarias desplazadas, amerita doble abordaje. Se realiza sobre el primer metatarsiano ligeramente hacia el segundo y sobre el cuarto metatarsiano tratando de mantener 5 centímetros de distancia entre uno y otro abordaje. Luego la disección con reducción temporal de la fractura y estabilización de las placas desde el cuarto hasta el segundo metatarsiano. El primero se estabilizó con tornillo de minifragmentos y con tornillo de Eber. Se logra la alineación, longitud y estabilidad en las fracturas múltiples presentadas en el paciente con recuperación en menor tiempo, en comparación a otro tipo de métodos técnicas quirúrgicas que en este caso se usan postoperatorio, una bota de marcha corta como inmovilización los primeros días. Complicaciones. Entre las complicaciones o consecuencias de la no intervención de los metatarsianos está el dolor residual, metatarsalgia, por transferencia al presentar elevación y acortamiento del metatarsiano continuo, trastorno de la pisada, en especial con las fracturas del primer y quinto metatarsiano, en las lesiones que provocan daños en las superficies condrales, tarsometatarsianas y tarsometatarsofalángicas, están asociadas con artritis postraumática, incluso a luxaciones posteriores. En el caso de la realización de cirugías, infecciones de piel, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, molestias con relación al material de síntesis, en el caso de las placas, en el caso de alambre, debilidad, hipotrofia, rigidez o elevación de la articulación metatarsofalángica por el paso del alambre, así como la lesión de la placa plantar, trastornos de consolidación en el caso de fracturas complejas. Fracturas del quinto metatarsiano está asociada principalmente a trastorno de consolidación con base a la carga del metatarsiano asociado a irrigación de este y las fuerzas de tracción muscular y ligamentarias. Tratamiento postoperatorio, la inmovilización o no depende de la localización y el grado de estabilidad del material o técnica de fijación. Colocan placas de minifragmentos siempre que no estén contraindicadas, lo que permite movilización y rehabilitación precoz a modo en corto tiempo. Cuando se realiza la fijación de alambres requiere una inmovilización de 6 a 8 semanas, manteniendo los alambres según diferentes autores entre 8 a 12 semanas.
La fisioterapia se indica en numerosos casos posterior al retiro de los alambres. En el caso de tratamiento ortopédico en fracturas estables, generalmente se requiere largo tiempo de inmovilización hasta que se comprueba radiológicamente la consolidación ósea. Algunas publicaciones en las fracturas del cuello realizan apoyo precoz basándose en el concepto de realineación espontánea, pero no hay nivel de evidencia 1 de este tipo de tratamiento.